Estas son las 5 cosas que usted debe conocer. Aprobado el presupuesto para el año fiscal 2025-2026. La Cámara de Representantes dio luz verde a un presupuesto consolidado de 13.095 millones para el nuevo periodo fiscal, que incluye 3.044 millones para el Departamento de Educación, 1.646 millones destinados al sector de la salud, 561 millones para la Universidad de Puerto Rico, 384 millones dirigidos a los municipios y 10.5 millones para proyectos de recuperación relacionados con daños causados por huracanes. El Senado aprobó una medida que modifica el Código Civil para reconocer a todo concebido como una persona natural. El proyecto del Senado 504 propone que la protección de derechos inicie desde el momento de la concepción, una propuesta que ha generado polémica entre sectores conservadores y defensores de los derechos reproductivos. Y a reflexionar antes de comenzar a trabajar. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto 93 que establece 5 minutos diarios de reflexión al inicio de la jornada laboral en agencias gubernamentales. La iniciativa presentada por el representante Edgar Robles Rivera tiene como objetivo promover el bienestar emocional y aumentar la productividad. La medida pasa ahora a consideración del Senado. La Organización de las Naciones Unidas informó que en el 2024 se registraron más de 41.000 violaciones graves contra niños y niñas en zonas de conflicto, la cifra más alta desde que se llevan estadísticas al respecto. Entre las regiones más afectadas fueron Gaza, la Figura Democrática o la República Democrática del Congo, Somalia y Nigeria. Y el presidente Donald Trump estableció un nuevo plazo de 2 semanas para retomar las negociaciones diplomáticas con Irán en un intento por evitar una escalada de tensiones en el Medio Oriente. Según medios internacionales, ya se están organizando reuniones en Ginebra entre representantes iraníes y potencias europeas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Llegó el viernes, Mardel, y buenas tardes. Y a la antesala de una semana próxima que también va a ser festiva. ¿El lunes en la noche de San Juan? Sí, así mismo. Así es. Bueno, como siempre, aquí les tenemos un programa lleno de información y análisis de todo lo que acontece en el país. Con nuestras reporteras Sara Angeli Rodríguez y Yolanda Marrero, además de interesantes invitados, la picardía y simpatía del bateador emergente de Carmen Jovet, que es Armando Valdés, y el problemático de Jonathan Lebrón. Excelente viernes, compañero. Qué bueno tenerlos. Limari, saludos. Jonathan, Mardelis, ¿cómo están? ¿Tú eres simpático? Yo soy simpático. Y picardía. Y tú sin duda eres un problemático. Eres un pícaro. El ruiseñor de Miramar. Los que me... Wow, porque eso es lo que es. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Y el bizcochito de Carolina. Mira, vamos a hablar con Nelly Lebrón, representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Y esa es la que se limpió Ángel Mato. La que se limpió Ángel Mato. Bueno, no, o sea, ella entró por ley de minoría. Pero vamos a hablar con ella y vamos a hablar también con Elian Martínez. 2 perspectivas distintas acerca del tema de este proyecto para reconocerle derechos a las personas concebidas. Que no le termina reconociendo mucho. Es como un lenguaje medio extraño lo que Pero bueno, ahí, es un paso en la dirección de lo que está detrás de esto, la prohibición del aborto, que es uno de los temas fundamentales de la derecha en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y no lo podemos ver separado de las expresiones que ha hecho la Secretaria de Justicia en estas últimas 2 semanas, que ella, a su juicio, está reinterpretando el Estado de Derecho en Puerto Rico. Hay un proyecto también de ley, tú sabes que en estas sesiones legislativas al final empiezan a aprobar un montón de boberías. Pues hay uno que van a imponer como un periodo de reflexión en las agencias del gobierno de Puerto Rico. ¿Pero impuesto? Parece sí, reconoce ahí. ¿Y reflexionar sobre qué? No sé. Sobre la corrupción, sobre los malos servicios que recibimos los ciudadanos. Hay muchas cosas de las que yo reflexionaría, sin duda. O van a correr por ahí un babalá, o una cosita, una gallina, no sé qué va a pasar. También. No sé qué pasa. Ya ustedes saben, no se pueden perder lo que viene en Arroz y de Masa con Armando Valdés y obviamente con Jonathan Lebrón en Problematizando. Cambiando de tema.
Y si te enviaran a una misión espacial a la Luna, ¿de qué te alimentarías? ¿Te imaginas comerte un tomate fresco en suelo lunar? Estudiantes de escuela intermedia y superior investigaron métodos sostenibles para nutrir a los astronautas en el espacio y sus hallazgos serán premiados por la NASA. Sarangeli conversó con los protagonistas y nos cuenta. Tomates en la luna. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia en acción. Desde Carolina, Puerto Rico, un grupo de estudiantes del Colegio María Auxiliadora se destaca en un reto de la NASA que podría cambiar el futuro de la alimentación espacial. Orgullosa porque ellos no se rindieron, a pesar de que hubo desafíos en el desafío. Ellos dijeron que sí, que íbamos a seguir dando el todo porque este proyecto saliera a flote y así lo hicimos. Un proyecto especial de la NASA retó a 3.900 estudiantes de diferentes partes del mundo a investigar cómo cultivar plantas comestibles en un simulador de suelo lunar con el propósito de encontrar métodos sostenibles para la producción de alimentos en el espacio. Me siento muy orgullosa y muy especial a pesar de que el camino no fue fácil. Hubo mucho tiempo que estuvimos aquí, como indicó la maestra, y también fuera de nuestras casas trabajando porque era un reto que fue un desafío total y de verdad que muy emocionada. Comenzaron su reto apostando a la espinaca. Sin embargo, a mitad de camino y debido al cambio de clima, estas no resistieron el calor. Con el tiempo en su contra, decidieron apostarlo todo nuevamente, pero con tomates. Empezar desde cero fue duro, pero descubrieron la fórmula ideal que los convertiría en ganadores frente a 75 equipos participantes a nivel local y reconocidos con el premio mayor a nivel regional, compitiendo contra estudiantes de Estados Unidos. Cuando la maestra notificó que estaba fallando, nos estresamos mucho, nos pusimos bien molestos porque como que teníamos 3 semanas, no sabíamos qué hacer, entonces estábamos con la prisa, pero nos pusimos de acuerdo, subimos a organizarnos, pusimos a hacer las cosas bien y logró. Este grupo de jóvenes científicos serán recibidos en el Centro Espacial Kennedy en Florida, en donde será premiada su contribución de datos científicos a la NASA. También me llevo mucha experiencia en STEM, sobre agricultura, sobre ciencia mayormente, y sobre tecnología. Desde un pequeño salón en Carolina hasta la NASA, nuestros estudiantes demostraron que Puerto Rico cultiva talentos capaz de alimentar el futuro, incluso hasta en la Luna. Para ABC Puerto Rico, Sarangeli Rodríguez. ¡Yeah! Celebramos a estos estudiantes del Colegio María Auxiliadora, que es este próximo lunes que van a recibir, Mardelis, ese reconocimiento por parte de la NASA. ¡Qué bueno! Qué bueno que estas cosas ocurran, qué bueno que podemos darlas. Y es una noticia positiva. Claro que sí, porque aquí hay mucho talento realmente entre nuestros estudiantes. Así es, ahora estamos listas para pasar con arroz y de masa con Armando Valdés. Hoy en De Arroz y de Masa me acompaña la representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Nelly Lebrón, y con ella vamos a estar hablando sobre diversos temas en estos últimos días ya de esta primera sesión legislativa del cuatrienio y primera sesión también para esta representante novata de Carolina, pero que entra a la legislatura como legisladora por acumulación. De paso, también estaba invitada la representante por el Partido Popular Democrático, Gretchen Howe, quien había confirmado su participación, pero canceló y por tanto estamos aquí solo con esta representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Representante, gracias por estar disponible. Gracias por la invitación. Para De Arroz y de Masa. Vamos a comenzar con el tema de presupuesto. Sé que usted está en la Comisión de Hacienda. Sí, correcto. De la Cámara de Representantes, donde comienza el proceso presupuestario. Yo sé que su perspectiva sobre este tema debe ser muy particular porque el proceso presupuestario ha cambiado mucho, en particular desde la entrada de la Junta de Supervisión Fiscal, que al final del día muchas personas, y correctamente plantean, es quienes tienen la última palabra acerca de ese presupuesto que se aprueba anualmente para establecer las prioridades, dónde vamos a gastar el dinero del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo usted ve este presupuesto que está a punto de ser aprobado? Bueno, primero
La Junta tiene no la última palabra, sino la primera. En el proceso de examinar las prioridades que tiene el país para los gastos que son necesarios para cubrir las necesidades básicas, ¿no? En la salud, en la educación, los servicios a los adultos mayores, etcétera. Pues cada una de las agencias comparecieron en vista pública ante la Comisión de Hacienda con sus presupuestos basados en las necesidades que tenían ellos que cubrir. Lamentablemente, la discrepancia que había entre la suma de los dineros que las agencias pidieron y lo que la Junta de Control Fiscal finalmente propuso, ¿verdad? En el mes de abril ya habían hecho una propuesta de cerca de 13.500 millones de dólares como el presupuesto del Fondo General. Pues eso no cubre lo que las agencias pidieron. Por lo tanto, en la Cámara de Representantes y la Comisión de Hacienda, que hizo un trabajo extraordinario. O sea, no podemos, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Tuvimos en aproximadamente 15 vistas públicas con los jefes de agencia y demás. Se sometió un presupuesto a base de las necesidades que indicaron las agencias, pero eso era más de lo que la Junta propuso como el presupuesto. ¿Cuánto más, si uno sumase, y para que el público entienda, estos son jefes y jefas de agencia que van y se presentan ante la legislatura y dicen, me asignaron $1,000, pero yo necesito 1,500. Y cada agencia va y dice lo mismo, quizás haya habido algunas que dijeron, estoy satisfecho con lo que me asignaron. Si uno sumase las cantidades que dijeron necesitar todos esos jefes de agencia, ¿a cuánto ascendería el presupuesto? Sería aproximadamente de 13.800 millones de dólares. O sea que la diferencia no es inmensa tampoco, 300 millones de dólares. Lo que pasa, yo sé que suena mucho, pero dentro de un presupuesto de 13.000... Claro, pero cuando tú le dices a una agencia, por ejemplo, que te pide, vamos, por decir un número, como bien usted dijo hace un ratito, que yo necesito $1,000 para cubrir estas necesidades básicas que provee mi agencia, y te dicen, te voy a dar 800, brega con eso y trata de dar los servicios con la misma calidad que tú hubieras podido dar si tienes los 1,000. Pues entonces vamos a ver que quien se afecta al último momento es el país, son los que necesitamos los servicios de la calidad que nos merecemos. Los precios siguen subiendo, la inflación está por las nubes. Sabemos que vienen unos recortes federales, que unos van a entrar ahora el 1 de julio, pero en octubre es que vamos a ver el gran impacto de los recortes federales, porque es que entra el año fiscal federal. Y realmente las agencias no están preparadas en los presupuestos que sometieron para mitigar o absorber estos dineros. Y lo otro que habría que también analizar es prioridades donde se asigna dinero y no necesariamente son servicios esenciales. Y por supuesto sabemos que también en el gobierno de Puerto Rico hay mucha corrupción, hay muchas personas que cogen una mordida de contratación gubernamental y eso también es dinero que no va a las necesidades que identifican correctamente los jefes de agencia. Pasando a otro tema, representante, también está bajo discusión un proyecto de ley para reconocerle una identidad como persona, esencialmente legal, a los fetos, ¿verdad? A la persona concebida, no nacida todavía. Y eso tiene que ver con una campaña en pro de limitar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a la posibilidad de una terminación de un embarazo por diversidad de razones que pueden estar presentes en un proceso que es complejo como lo es el proceso de gestación. Mientras eso está pasando en la legislatura, ese intento por reconocer esa categoría de persona al feto, me parece que en las calles de Puerto Rico no estamos teniendo similar intención, similar respeto hacia la mujer. Ante una ola de feminicidios que sigue creciendo, ya vamos por cerca, si no más, de una decena de feminicidios íntimos en el país. ¿Cómo usted ve esa contradicción entre lo que es la realidad de la mujer puertorriqueña y esta obsesión que tienen algunos líderes políticos por limitar los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo? Primero que nada, en Puerto Rico se quiere dar la falsa impresión de que el aborto es un problema crítico de salud.
y no lo es, ¿verdad? Cuando se examinan las estadísticas en las manos del propio gobierno, vemos que el acceso al aborto es importante, pero el aborto como tal no es un problema prioritario, no es un problema de salud. Aquí se practican una cantidad muy pequeña de abortos al año que realmente no requiere que se le esté dando tanta importancia. Segundo, cuando nosotros hablamos, yo soy... Y representante, Sí. me parece también que es importante señalar, el aborto, lejos de ser un problema de salud, es un tratamiento. Es un tratamiento para muchos casos en los que una mujer, su vida está en peligro. Está en peligro, no hay unas disposiciones claras sobre si se fuera a limitar nuevamente el derecho al aborto, bajo qué condiciones es que la mujer puede participar de este proceso médico. Los que estamos vivos, los que estuvimos vivos desde antes de Roe versus Wade, sabíamos, veíamos que las mujeres que se tenían que practicar un aborto por la razón que fuera, lo hacían en unas condiciones que, lejos de resolver el problema de terminación del embarazo, lo que hacía era que ponía más en peligro la salud de la mujer. Y representante, estamos viendo hoy en día en Estados Unidos personas, mujeres que necesitan o sea, y los doctores no lo están haciendo porque temen ser procesados. Sí, seguro. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Y entendemos que es una intromisión indebida del Estado el querer legislar la condición natural del cuerpo del ser humano, tanto de la mujer, que es la que queda embarazada, como de ese ente biológico que no es viable en las primeras 22 semanas del embarazo. Y como maestra de desarrollo humano, sabemos que aun cuando haya un proceso de fecundación, si ese ente biológico que tiene esa mamá adentro, que le llamamos el embarazo, pasa de 28 semanas, es entonces que podría ser viable si la mujer tuviera que terminar el embarazo, pero previo a esa edad, no. Por lo tanto, es difícil, ¿verdad?, volver de nuevo a que el Estado quiera legislar sobre el cuerpo de la mujer y sus decisiones. Representante, muchas gracias por estar disponible para De Arroz y de Masa. Pasamos con Limaris. Siempre a la orden. El Senado aprobó ayer el proyecto 504 que busca reconocer como persona natural a efectos civiles a todo ser concebido en el útero materno sin importar la etapa de gestación. ¿Se trata de una propuesta necesaria o de un gesto para las gradas conservadoras? Lo discutimos en el Countdown. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fue expulsado ayer del estacionamiento del Dodger Stadium, pero en sus redes sociales negaron su presencia con un mensaje que decía: ¿quiénes? Nosotros nunca estuvimos allí. ¿Será esto un papelón? Y de todas las cosas que hay que resolver en el país, ayer la Cámara de Representantes aprobó uno de los proyectos más importantes en su historia: reflexionar 5 minutos antes de comenzar a trabajar. Esto es como respirar, exhalar, inhalar, exhalar. ¿Esto es necesario? Lo discutimos al regreso. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Entre tantos asuntos urgentes que reclama atención el país, ayer la Cámara de Representantes hizo historia al aprobar un proyecto que, según algunos, transformará para siempre el ambiente laboral en las agencias gubernamentales. Se trata de una iniciativa que propone otorgar 5 minutos diarios de reflexión antes de comenzar la jornada. Es decir, cuando el empleado público ponche sus primeros 5 minutos de trabajo, se le puede dedicar a la reflexión. Obviamente lo vamos a pagar todo con nuestras contribuciones. De hecho, yo medito, pero hoy yo respiré, reflexioné, abracé las oportunidades que se me presentan y las capitalicé. Pero lo hice opcional, lo hago yo voluntariamente en mi propio tiempo. Y así de calmado vamos a discutir este gran proyecto hoy con Kevin Rodríguez de Dime Lo Que Yo Podcast, y también se une con nosotros a problematizarlo otro que también medita por la mañana, Armando Valdés. Obviamente aquí el tema con la reflexión es que el proyecto no establece qué es o no define qué es reflexión, ¿verdad? Y cualquier cosa puede ser determinada por la persona de cómo reflexionar. Yo puedo reflexionar meditando, hay otra persona que puede reflexionar pues corriendo una gallina por el cuartel o lo que sea.
¿Es necesario que tengamos que legislar sobre esto, Kevin? Pues mira, yo pienso, esta mañana estuve dándole un poquito de mente a esto porque, o sea, se escucha de repente como algo un poquito medio inusual porque 5 minutos no van a resolver el problema mental de nuestro país. Y hemos llevado ya un tiempo, ¿verdad?, dentro de nuestro país pasando sumamente muchas, ¿verdad?, situaciones que nos han puesto en un estrés y eso es algo que no podemos tapar. Pero yo no creo que 5 minutos antes de empezar una jornada laboral sea una legislación que quizás nos vaya a desestresar de un montón de cosas. O sea, por ejemplo, yo pienso que nosotros podemos empezar a legislar cosas que desarrollen cosas más concretas, como trabajar quizás el sistema de salud, que hace 2 semanas atrás estuvimos viendo a estos enfermeros que se han estado, ¿verdad?, quejando, y sé que hay un montón de problemas puestos sobre la mesa del gobierno para poder legislar y poder, ¿verdad?, trabajar algo más lineal. Y esto yo creo que de 5 minutos no vaya a resolver ninguno de los que ya está puesto ahí. Bueno, cuando tú estuviste en el gobierno, yo recuerdo, pero no fue para esa administración, recuerdo que después, en la administración de Luis Fortuño, se trató de establecer algún tipo de periodo de reflexión, me parecía que era en la escuela. ¿En la escuela? Y que para atender el tema de los valores y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, o sea, realmente sabemos que hay unos estresores, sabemos que muchas de estas personas bregan con público, que pues les puedan gritar, les pueden faltar de respeto, pero 5 minutos de reflexión todos los días y que lo paguemos todos nosotros, no sé, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que no nos debemos dejar confundir. De lo que se trata esto, de los 5 minutos de reflexión, es de intentar establecer un periodo de oración en las agencias públicas. Vamos a estar claros, era lo que estaba detrás de esto cuando se planteó primero para las escuelas y ahora también está planteándose para los lugares de trabajo en el gobierno de Puerto Rico. Aquí coincido con Kevo, ¿verdad? 5 minutos. Si realmente se tratase acerca de problemas de salud mental, no va a atender nada. Yo creo que el gobierno, si quiere atender los problemas de salud mental, debería estar trabajándolo desde otro punto de vista. Ahora, lo irónico de esto es que si volvemos al propósito real, lo que está detrás de esto, ¿verdad?, imponer estos periodos de oración en las agencias públicas, lo irónico de esto es que durante los pasados años hemos estado escuchando desde la derecha críticas acerca de la imposición, de que si el lenguaje inclusivo, de la perspectiva de género, etc. Y ahora, desde el poder, precisamente quieren imponer estas cosas por la vía legislativa. Claro. El gobierno de Puerto Rico, la legislatura, aquí nadie obligaba a las personas a utilizar lenguaje inclusivo, pero ahora sí se quiere crear espacios 5 minutos de reflexión desde el poder público para imponer un criterio religioso, ¿no?, un criterio sectario en la gestión pública, como se hizo también con el proyecto de libertad religiosa. Y que algo que no ataca la raíz del problema. Esto es como poner un parche en la carretera. O sea, nuevamente estamos tratando de resolver un problema con un parchito que eventualmente se vuelve un problema peor. De pronto, si es que la legislatura le iba a pagar, hay aplicaciones en los teléfonos que te ayudan a meditar y te hacen meditaciones guiadas, todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor puede ser. Pero aquí el otro problema que viene es, si un empleado, hay 5 empleados en esa agencia, en esa oficina, y los 5 deciden meditar o reflexionar, lo que sea, pero creen cosas distintas, ¿cómo vamos a acomodar, por ejemplo, las expresiones de un católico, un protestante, una persona que cree en la santería, otra persona que cree en el dios del espagueti? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, el problema operacional que este tipo de legislación, así como la otra de libertad religiosa, está planteando y crea, pues yo no sé cómo lo vamos a atender. No sé, creo que estamos abriendo la puerta a más problemas a la hora de la verdad, de implementarlo. No sé cómo ustedes lo vean. Sí, yo lo veo más por el área de que quizás sí estamos abriendo la puerta a la diversidad. De nuevo, yo creo que no resuelve básicamente mucho dentro de todos los problemas que tenemos sobre la mesa. Yo creo que hay muchas cosas que quizás pues, de repente se nos pueden, ¿verdad?, dar como oportunidad para desarrollar quizás mejor la economía de nuestro país, que la parte de salud. Pero en términos a esto de la diversidad y en la meditación, yo entiendo que debe de haber algún tipo de regulación y algún tipo de manera de sobrellevarlo, porque imagínate tú ahora que tenemos en todas estas agencias la hora de almuerzo completa, donde tú puedes ir a cualquier oficina pública y al mediodía está básicamente sin nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces ahora tenemos 1 hora y 5 minutos. 1 hora y 5 minutos que se pierden para tener, ¿verdad?, lo que es llevar a cabo un trabajo administrativo que se tarda más y que ya sabemos que en nuestro gobierno todo lo que tú vayas a tener, así sea un documento, se tarda un montón.
Y, o sea, de nuevo, yo creo que simplemente estamos poniendo parchos en la carretera y no estamos resolviendo un problema concreto. O sea que yo quiero que los 5 minutos de reflexión sean 5 minutos de nap. Un power nap. Me los den después, un power nap. ¿No? Me acuesto a dormir. Jonathan, la religión y la fe no se puede legislar, Claro. 1. Y 2, si empezamos a sumar todas las licencias que le damos a los empleados públicos, Bendito. que si el coffee break, que si la hora de almuerzo, ahora 5 minutos de reflexión, de pronto el día de trabajo como tal se queda más o menos en unos 15 minutos entre las 3:30 de la tarde y las 3:45. Así mismo. Gracias a ambos por haber estado con nosotros aquí en Problematizando. Continúa contigo, Limaris. ICE terminó fuera del estacionamiento del Dodger Stadium, pero luego publicaron que nunca estuvieron allí. ¿Será esto un papelón? El proyecto 504 fue aprobado en el Senado y propone reconocer como persona natural a efectos civiles a todo concebido en el útero sin distinción de la etapa gestacional. Es una propuesta necesaria o un gesto político para los conservadores. Lo analizamos en el Countdown. El día de ayer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fue alegadamente expulsado del estacionamiento del Dodger Stadium en lo que aparentaba ser un operativo sin los permisos necesarios. La seguridad del estadio los retiró del lugar y el equipo emitió un comunicado confirmando la situación, aclarando que el partido se mantenía en pie y que ICE había sido expulsado. Aún así, pese a los videos, fotos y testimonios disponibles, la agencia de ICE se puso creativa y publicó en sus redes: eso es fake news, nunca estuvimos allí. Esta movida de ICE en Los Ángeles, ¿fue o no un papelón? Comienzo contigo, Mardelis. Bueno, el que ellos hayan aclarado que alegadamente no eran ellos los que estaban allí, pues no es un papelón. Pero por otro lado, la actuación de la gente de los Dodgers de querer proteger a su fanaticada tampoco lo es. Y obviamente uno puede entender, dadas las circunstancias y situaciones que estamos viendo en Estados Unidos, en Los Ángeles y en otras zonas y en otros estados también, que estén en alerta máxima y pues no quieren que le arrestan a su fanaticada allí en pleno partido. Así que ninguno de los dos, no es un papelón de ninguna de las partes. ¿Y tú, Jonathan, qué opinas? Es mal negocio para cualquier establecimiento, en este caso para un equipo de pelota, que fanáticos piensen que cuando vayan a llegar al parque van a recibirlos allí unos agentes, ya sea de CBP, que es una de las agencias de interdicción, Customs and Border Protection, o ICE. Y lo que hizo el equipo fue una decisión, más allá de proteger a sus fanáticos, que me parece razonable y humana, también de negocios. Ya se sabe que hay negocios que frecuentan la comunidad hispana en todos los Estados Unidos que han sufrido impacto por el mero hecho o la mera sospecha de que se pueden aparecer agentes allí. Así que esto claramente no es un papelón del equipo, es un papelón de ICE y es un papelón de CBP y de las agencias que estuvieron allí, porque hay vídeos donde se ven escoltándolos fuera del estacionamiento saliendo del estadio. Así que, pero yo lo planteo es que si el ICE no estaba allí y ellos pusieron un tuit de que no eran ellos, pues lo aclararon. Está bien, pero la percepción, como quiera que sea, era que había miedo. Así que sí, papelón. No, en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo lo ves tú, Armando? Mira, yo en esta me voy con Jonathan. Yo creo que es un papelón de ICE, porque al final del día ICE y las otras agencias federales que están detrás de los migrantes indocumentados en Estados Unidos son parte de la misma agencia sombrilla Department of Homeland Security. Así que me parece que ICE ponerse a roncar tanto en las redes sociales y decir que eso era fake news, bueno, está bien, pues no eran agentes de ICE, eran agentes de CPB o de alguna otra agencia federal. Y lo que está en juego aquí es no solamente el trabajo que estén haciendo esos agentes en cuanto a identificar personas que no tengan documentos, que su estatus migratorio no sea regular. Aquí en Puerto Rico, esta semana, estábamos hablando de un ciudadano de descendencia dominicana, pero que nació aquí en Puerto Rico, que es ciudadano, que fue intervenido simplemente porque es una persona negra que estaba trabajando y por lo visto agentes federales, y me sospecho que probablemente y lamentablemente eran agentes federales puertorriqueños, y hay una invitación a los puertorriqueños a que seamos un poquito más solidarios. Esos agentes detuvieron a esta persona para cuestionarle si tenía sus papeles y él le muestra una licencia del estado de Pensilvania. Ellos dicen que eso no era suficiente, pero claro, es que nosotros como ciudadanos no tenemos
por qué estar andando ni con nuestro pasaporte ni con ningún tipo de identificación. Ese es el peligro y por eso felicito al equipo de los Dodgers, porque esto no se trata únicamente de que estén yendo tras los indocumentados, es que para lograr hacer eso van tras todos nosotros. Y por eso yo creo que sí, esto es un papelón. El resultado ha sido de que esto es un papelón. El Senado dio paso al proyecto 504 que propone reconocer como persona natural ante la ley a todo ser desde la concepción. ¿Cambio legal significativo o mensaje político para los conservadores? El análisis en el Countdown. Y una pastilla hecha de heces humanas para combatir infecciones mortales. Puede sonar desagradable, pero esta terapia ya está salvando vidas. Ampliamos al regreso. Esta semana ha generado controversia las expresiones de la Secretaria de Justicia sobre los casos de aborto y la aplicación de la ley, la posible investigación a clínicas en Puerto Rico. Esto se suma la aprobación ayer del proyecto 504 en el Senado que propone reconocer como persona natural para efectos civiles a todo ser humano concebido en el útero sin importar la etapa de gestación. Son estas declaraciones y esta propuesta medidas necesarias, responden a una agenda dirigida a los sectores conservadores. Para discutirlo hoy en el Countdown nos acompaña Elian Martínez, directora de la Oficina de Fortalecimiento Social, Comunitario y Organizaciones de Base de Fe, precisamente del Senado de Puerto Rico. Elian, buenas tardes, bienvenida al Countdown. Aquí tendremos 7 minutos para hablar sobre estos temas que están discutiéndose en este momento en la palestra pública en Puerto Rico. Comencemos y comienzo con la pregunta que planteo en la introducción. ¿Realmente hacen falta estas medidas? ¿Son urgentes estas medidas en este momento, particularmente cuando estamos viviendo también una ola de feminicidios íntimos en Puerto Rico con ya cerca de una decena de estos lamentables incidentes en lo que va de este año? Bueno, pues es lamentable, ¿verdad? Hablando un poquito en relación a las muertes de las mujeres a manos de sus parejas y exparejas, nosotros en el pasado hemos dicho, ¿verdad?, la importancia de que se utilicen métodos que atiendan verdaderamente el problema y todos los factores que inciden en la generación de violencia contra la mujer. Dejando eso aparte, ¿verdad?, nos dejamos de estar conscientes de la situación en nuestro país. Definitivamente a mí me parece que precisamente elevar la dignidad humana de todo ser humano es lo que busca este proyecto, no solamente la de las mujeres en la calle, sino también la del ser humano concebido en el vientre materno. Pero ¿qué derecho Así se le otorga? que más, ¿verdad?, que más importante que comenzar reconociendo la dignidad de ese bebé en el vientre materno. Pero ¿qué derecho se le otorga? Porque cuando uno lee el texto del proyecto, lo que se aprueba, habla de derechos favorables a favor del concebido. Entonces, pero no especifica cuáles son esos derechos. De hecho, inclusive cuando habla del tema hereditario, el mismo proyecto dice que para que a esa persona se le generen derechos hereditarios tiene que nacer del seno y estar viable desprendido del seno de la madre. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que reconoce este proyecto para los concebidos particularmente? Lo que reconoce, y lo voy a leer expresamente, ¿verdad?, literal como aparece en el texto, es reconocer de manera inequívoca la condición de persona natural del nasciturus, con el fin de respetar la igual dignidad de todos los seres humanos, no importando la condición de vida en la que se encuentren. Así que me parece que esto es un adelanto de reconocerle a ese bebé en el vientre materno que es sujeto de derecho y que por lo tanto merece protecciones. Okay. Por darte un breve ejemplo, ¿verdad?, me preguntas cómo podríamos, ¿verdad?, aterrizar este proyecto de lo conceptual a lo concreto. Pues mira, por ejemplo, hay tratamientos médicos que muchas veces estos bebés que están en el vientre materno no tendrían acceso. Y la mamá en este caso podría decir, hey, ¿sabes qué, plan médico? Es importante que tú reconozcas el derecho de mi bebé a recibir esta atención de manera tal que pueda recibir ese tratamiento o esa intervención que necesita y asegurar, ¿verdad?, que se trabaje con alguna condición, que sea respetado precisamente. Así que eso sería un ejemplo. Para entrar en materia, ¿puede dar un ejemplo de eso? Porque ya incluso con las personas naturales existentes, ¿verdad?, quienes somos reconocidos como personas naturales, usted, Jonathan, yo, el resto de nosotros, ¿no?, ya los planes médicos tienen la habilidad de negarnos
un tratamiento, aunque sea médicamente necesario. ¿Cómo el hecho de que se le reconozca a un feto la personalidad va a hacer que ese feto de pronto sí pueda exigir un tratamiento que incluso a nosotros se nos niega? Te di un ejemplo en términos generales. Ok. Obviamente habría que meternos a verificar cuáles podrían ser esos tratamientos. Habiendo entonces derrotado ese primer ejemplo, ¿puede darnos otro? Lo que es importante reconocer en cuanto a esto es que ya no existe esa posibilidad de minimizar los derechos que tiene esta persona en el vientre materno. Pero ven acá. A mí me parece también que en términos conceptuales se refiere a reconocer la dignidad de todo ser humano independientemente de su condición o la etapa de desarrollo en la que se encuentre, o incluso si, en el estado en el que esté, si está caminando, si está en una cuna o si está en el vientre materno. Directora, le pregunto, por ejemplo, y voy a poner este ejemplo, si se le reconoce derechos al no concebido en el vientre materno, un padre o la persona que se identifique como el padre de ese feto, de ese concebido, ¿tendría derechos, por ejemplo, a intervenir en alguna decisión médica de la madre que pueda afectar a ese concebido, según este proyecto? Del bebé. Pues mira, Del bebé. esas son discusiones que se verán sucesivamente luego de la aprobación de este proyecto, porque eso no es lo que se explica ni lo que contempla la legislación. Okay. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, en términos de lo que representa la familia, que tanto padre como madre tienen derecho, ¿verdad?, a hacer opiniones y a participar de la crianza y del desarrollo de sus bebés. Que en Puerto Rico hemos querido relegar la figura del padre por X o Y razón, pues sabemos que culturalmente eso está ahí, pero eso no significa, ¿verdad?, que padre y madre no tengan derecho a intervenir en la crianza y en el desarrollo de sus hijos. Pero eso no es lo que contempla expresamente el proyecto de ley. Si te fijas, el proyecto dice: todo ser humano es persona natural. Todo ser humano. Así que ya no estaríamos hablando, como decía la representante que estuvo antes que mí, un ente biológico, como si fuera ente biológico, puede ser una cucaracha, puede ser un lagartijo, puede ser una iguana. Se le está reconociendo a ese bebé en el vientre materno, sin importar su condición o el estado, si está afuera, si ya nació, si no ha nacido, si se puede valer por sí mismo o no, que es una persona natural y por lo tanto es derecho a protección, es sujeto de derecho a protección y a derecho. A mí me parece que esto un paso de avanzada en civilizaciones que dicen que quieren defender la protección, ¿verdad?, y la vida de sus ciudadanos. La particularidad de este proyecto es que ¿quién vindicaría los derechos de este menor? ¿Quién vindicaría los derechos de...? O sea, ¿quién está empoderado o tendría la legitimación de decir hay que velar la dignidad de ese no concebido? Bueno, de esa persona que está ahí. Esto se contempla en el Código Civil y precisamente el proyecto enmienda el artículo 67 y el artículo 69, ¿verdad? Para cumplir entonces con esta Pero sería un legislación. trabajador social, sería el padre, el menor, sería un familiar. O sea, ¿quién diría hay que velar por la dignidad de ese bebé que está en ese vientre y se le está violentando? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el que viene a velar por eso? Bueno, si nosotros vamos a la ley, por ejemplo, de la protección de menores, sabemos que todos los ciudadanos estamos llamados a proteger el bienestar de los niños, independientemente si los conocemos o no los conocemos. Así que yo creo que esto es un deber no de una persona en particular, sino de toda la ciudadanía en hacer valer nuestra jurisdicción y en hacer valer las leyes de Puerto Rico. La idea detrás de esto entonces es que cualquier persona pueda, digamos, demandar, y sé que esto se supone que no acarree consecuencias creo penales. que eso se está, ¿verdad? Creo que estamos extendiendo no necesariamente lo que busca el proyecto de ley. Creo que estamos especulando los posibles escenarios de cómo esta legislación, ¿verdad?, podría tener un impacto, pero eso no está contemplado en la legislación. Se nos acabó el tiempo, pero las preguntas yo creo que son válidas porque realmente como es tan poco lo que sabemos en términos prácticos que serían las consecuencias del proyecto, pues entonces tenemos que entrar en el campo de la especulación y precisamente para eso es el proceso legislativo. Y para eso también es la discusión segmento. del Gracias, proyecto. Elian Martínez, por estar Claro que disponible sí. para el Countdown aquí en Directo Sin Filtro. Pasamos con Mardeli Jusino. Una pastilla hecha de heces fecales para salvar vidas. Suena extremo, pero en hospitales del Reino Unido ya se están usando para combatir las superbacterias mortales. Al regreso de la pausa te traemos la historia detrás de esta revolución médica. ¿Sabías que muchas personas viven con VIH y no lo saben? Hoy, en entrevista especial, un experto nos habla sobre la importancia de hacerse la prueba. Los detalles luego de la pausa.
Continuamos con más de Directo y Sin Filtro, y en esta ocasión vamos a estar hablando del Día Mundial de hacerse la prueba del VIH, y se encuentra con nosotros el doctor Julio Bacó, quien es especialista certificado en esta condición, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Me parece que es importante recordarle a la audiencia por qué es relevante hacerse la prueba, y otra pregunta adicional, porque usted como doctor entiende que esta prueba de VIH debe ser una prueba de rutina, como cualquiera que se ordena, por ejemplo, un CBC, que es de las más comunes. Comenzando por la segunda pregunta, considero que debe ser una prueba de rutina. Debemos de normalizar un poquito más esta prueba, ¿no? Creo yo, hacer la parte de la rutina de estos pacientes para de una vez quitar los mitos y quitar miedos como tal. Si la introducimos en un panel de condiciones por lo menos una vez al año, sería ideal. Y la importancia... Bueno, entre todos los médicos generalistas, médicos de familia, que lo consideren, que cuando lo ordenen, ¿verdad? ¿Cuán ideal sería que cuando ordenen ese CBC, por ejemplo, que es la prueba más común que yo conozco, también pongan la de VIH? Palabra ideal, de verdad, por lo menos una vez al año, hacer la parte de la rutina. ¿Por qué? Nos va a ayudar a nosotros entonces a diagnosticar a estos pacientes que salgan positivos más rápido, nos lo refieren a nosotros, y ese paciente a lo mejor empezando rápidamente una terapia, pues su sistema inmunológico no se perjudica, y a la misma vez su organismo no se perjudica, o tratamos de suprimir ese virus lo antes posible para evitar el daño que puede causar. Hay unas recomendaciones de en cuándo se va a hacer la prueba. A mí me llama la atención que es desde los 13 años. ¿Por qué? Porque se están viendo poblaciones de esas edades a nivel mundial que activos sexualmente, como sabemos últimamente muchos adolescentes están activos sexualmente sin protección, y dicen las edades de 13 a 64 años, pero hemos visto casos menores de edad todavía, de 12 años, etcétera. Y aunque a nivel mundial ya es, a nivel de Puerto Rico nosotros casi no tenemos llevamos muchos años, más de 18 años sin tener un caso positivo de jóvenes, o niños, pero sí se está viendo esas edades de más promiscuidad y no se están educando como debe ser, y en adultos mayores también de 65, que es el borde que nos pone, tenemos pacientes de más de 70 años que están activos sexualmente, y hay que hacerle la prueba, no importa la edad, después que esté activo sexualmente, sin protección, sería prudente. ¿En Puerto Rico se sabe cuántas personas podrían estar contagiadas y no lo saben? Sí, correcto. Aproximadamente Puerto Rico, la última data nos dice que más de 16.500 personas viven con VIH, viven con VIH, ¿verdad? De ellos, un 9% no saben que viven con la condición. O sea, que estamos hablando de más de 1.700 pacientes tenemos por aquí sin diagnosticar, que a lo mejor no tienen una protección, no tienen un tratamiento, y pueden haber más infecciones, ¿verdad?, relacionadas a estos casos que no están detectados. Eso podemos decir que es 1 de cada 10 personas en Puerto Rico no saben que viven con VIH. Tenía una pregunta relacionada a un anuncio que hace la FDA esta semana con relación a un medicamento que evitaría que una persona se contagie con VIH y que tendría que tomar solo 2 veces al año. Eso es un avance increíble. Sí, eso es lo que llamamos PrEP, que es tratamiento preexposición al virus como tal. Llevamos ya muchos años con medicamentos así, pero son orales, son medicamentos que se tomaban una vez al día. Estos pacientes que no eran positivos a VIH y estaban en condiciones de riesgo, sus parejas eran VIH, estos pacientes tomaban ese tratamiento a diario. Ahora, es a veces difícil pensar que un paciente que no tenga una condición o una enfermedad se toma un medicamento diario adherentemente. Ahora con estos medicamentos que tenemos uno de cada 2 meses y ahora el nuevo de cada 6 meses, sería mucho mejor para así evitar infecciones nuevas. Es excelente método de prevención. 2 veces al año una inyección evita el 99% del riesgo de infección. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estaba señalando que el costo de este medicamento, que ronda casi los $30,000, evidentemente hay poblaciones a las que se le haría imposible acceder a este medicamento. Esto es algo que se puede manejar a través de los fondos federales Ryan White y otro tipo de fondos, o simultáneamente es algo que tenemos que tener la conversación del costo de los medicamentos, cuán caros son, particularmente ahora que estamos hablando de VIH. Sí, completamente de acuerdo con usted. Es un método de una conversación muy grande que hay que hacer a nivel federal, estatal y a las mismas farmacéuticas. Se está hablando que las farmacéuticas pueden disminuir los costos de estos medicamentos, y lo han hecho con otros productos. Recuerden que casi todos los antirretrovirales que tenemos son costosos, pero gracias a Dios y tenemos la oportunidad en Puerto Rico de tener todos los medicamentos noveles, lo más nuevo en el mercado, lo podemos utilizar con nuestros pacientes y se están cubiertos completamente. El paciente no conlleva ningún tipo de gasto.
Bueno, el 27 de junio es el día de hacerse la prueba de VIH y se le exhorta a la gente que puede ser el 27, pero mira, si el 26, el 28, antes, el momento que sea necesario, lo importante es que la gente se la haga. Doctor, gracias por estar con nosotros. Doctor Julio Bacó, quien es especialista en VIH certificado. Gracias por estar con nosotros, doctor. Una invitación muy amable. Buen día. Amigos, y pasando a otros temas de salud, ¿se imaginan combatir infecciones mortales con una pastilla hecha de heces fecales? Aunque suene increíble o incluso desagradable, esta innovadora terapia está salvando vidas en hospitales de Reino Unido. Veamos. Las superbacterias resistentes a los antibióticos causan más de 1 millón de muertes al año. Estas infecciones pueden esconderse en nuestros intestinos y ahora los médicos están recurriendo a una solución radical: usar bacterias buenas para derrotar a las malas. La solución: cápsulas elaboradas a partir de heces donadas. Sí, así como lo oye. Heces humanas tratadas y liofilizadas, es decir, congeladas y secadas para convertirse en polvo y luego encapsuladas. Estas pastillas para el intestino contienen bacterias beneficiosas que podrían ayudar a eliminar las infecciones peligrosas. Es muy emocionante. Hay un cambio real desde hace 20 años cuando se asumía que todas las bacterias y virus eran perjudiciales. Hasta ahora, donde nos damos cuenta de que son completamente necesarios para nuestra salud en general, afirma el Dr. Blair Merrick. En un ensayo con 41 pacientes, los investigadores encontraron que las bacterias buenas seguían presentes en los intestinos un mes después del tratamiento con las pastillas hechas de heces humanas. Y lo más importante, los pacientes estaban dispuestos a tomar la cápsula sin complicaciones. Cada vez más estudios demuestran que un microbioma sano, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, es clave para combatir infecciones, mejorar el sistema inmunológico e incluso proteger la salud mental. Hace 2 décadas pensábamos que las bacterias eran malas. Hoy entendemos que son esenciales para nuestra salud. Esta terapia no solo combate infecciones, también puede prevenirlas. De hecho, más de 450 tratamientos basados en el microbioma están en desarrollo en el Reino Unido. Algunos podrían, muy pronto, sustituir a los antibióticos. En un mundo donde las infecciones resistentes amenazan vidas, una cápsula fecal quizás podría ser nuestra mejor defensa. De lo impensable a lo inevitable, ¿cambiarán las pastillas fecales el futuro de la medicina? ¿Qué les parece? A mí me parece excelente idea. Me parece fascinante, en verdad. De hecho, todavía... Porque tú no te estás consumiendo las heces fecales. No, físicamente eso está ya dentro de una cápsula. Eso está dentro de la cápsula porque la idea es que esas heces fecales son saludables y ayudan a las personas que tienen enfermedades inflamatorias del intestino como Crohn's, colitis ulcerosa, que necesitan eso. Y lo importante es que seguimos aprendiendo sobre distintos asuntos. O sea, los probióticos, por ejemplo. Yo lo he utilizado con mis perros. Esa terapia. Esa misma terapia funciona para las mascotas y está comprobada de que ayuda a reproducir todo lo que es la microbiota del intestino. Así que que esté pasando entre humanos me parece extraordinario. En Estados Unidos también se está estudiando. La FDA no lo ha aprobado per se como tal esto de las cápsulas, ¿verdad? Hay otro tipo de tratamientos, pero... Yo había leído algo que o sea, como le decían enema. De heces fecales y le ayudaban a la gente. Eso se hace, pero esto se está estudiando también en Estados Unidos y pronto lo vamos a ver. Así es, estaremos pendientes. Ahora sí nos toca hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y hemos llegado al final de esta edición de hoy viernes, compañeros. Pero miren, ayer hubo una guerra en la cancha, pero este domingo a las 8 de la noche solo uno quedará en pie. Estas finales han estado tan intensas que Oklahoma City e Indiana llegaron al 7º juego y han dejado el pellejo en la cancha. ¿Quién saldrá campeón? Lo verás este domingo por aquí, por ABC, Puerto Rico, territorio GOAT, hasta el 2036. Está buena la serie. Llegó un 7º juego. Sí, sí. Ese juego lo voy a ver, fíjate. Eso lo van a ver. Eso lo voy a ver. Se va a acabar mi boicot. Sí. Y apúntenlo en la agenda, este sábado a la 1 de la tarde regresa la WNBA
WNBA, con un partidazo que promete ser una verdadera guerra en la cancha, que en definitiva tampoco se puede... Jonathan, no te puede... tampoco te lo puedes perder. Pero los juegos de la WNBA, de verdad, honestamente, los invito a verlos. Los de WNBA son muy entretenidos y muy buenos. Chao, se nos acabó el tiempo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si no nos ha visto y no olviden de activar la campanita y la semana que viene los esperamos con más contenido. Excelente fin de semana. Bye. Chao.